Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, el lunes, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina y Michelle Carreño en su segmento Gobierno Civil Bíblico. Bueno, ellos con un invitado, pero bueno, digamos que sea ellos quien nos presente su invitado. Así es que la bienvenida para Michelle. Doctor Molina, ¿cómo están? Estamos muy bien, Jorge. Muchas gracias por la oportunidad que tenemos de poder estar aquí en la emisora y compartir con todos nuestros seguidores y compartir con los que nos verán en un futuro cercano. Y claro, este es un programa de gobierno civil bíblico. El único programa, hasta donde yo entiendo, en donde se hace la propuesta bíblica, la propuesta de Dios, de que sí existe una forma de gobierno que trae prosperidad y libertad para todos. Así que, pues aquí estamos. Yo estoy transmitiendo desde Ciudad Vieja, Guatemala. Así que saludos a la señorita Michelle Carreño. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí otra vez, un placer estar con invitado a este tema tan importante que tenemos hoy, que por cierto es el final de esta serie que llamamos la serie de corrupción en medio de las esferas. Así que no sé si Rick quisieras presentar al invitado. Claro que sí. Tenemos hoy con nosotros a un hombre de Chile, Juan Carlos Polanco. Él es un hombre cristiano, es un hombre muy estudioso, muy preocupado por su país, Chile. Es un artista, es pintor, y por esa razón hoy lo hemos invitado, porque nuestro tema es la corrupción en el arte. Y pues tenemos a Juan Carlos Polanco, chileno, quien está envuelto en todo lo que tiene que ver arte juntamente con su esposa. Y pues le damos la bienvenida hoy. Bienvenido, Juan Carlos. Muchísimas gracias, de verdad, gracias por estar acá de nuevo, por la honra, por el honor de invitarme a este espacio. Es un excelente espacio en el que yo disfruto mucho y vamos a darle, vamos a darle. Michelle, ¿cómo estás? Pastor Ricardo, don Jorge. Muy bien, Juan Carlos, bienvenido. Nosotros consideramos que tú deberías estar en un programa como este porque pues estamos tocando las 7 áreas de la sociedad y cómo estas áreas se han ido dañando, corrompiendo cada día más, a tal manera, a tal nivel, que hoy en día el arte es muy complicada de entenderla porque no refleja la verdad, porque no refleja principios, sino que hoy en día el arte se está usando para asuntos de transmisión de filosofías personales, de inclinaciones morales, y cualquier otra cosa se está transmitiendo a través del arte, menos comunicar un mensaje que realmente traiga, dignifique a la sociedad. Entonces, por eso te hemos invitado, porque tú eres pintor, Juan Carlos. Eres pintor. Yo he visto tus pinturas. No sé si de pronto tengas alguna pintura por ahí que tengas que quieras mostrarla. Solamente tengo la del león, la que estoy sorteando ahora, la voy a buscar después. Ah, bueno, tiene la última pintura que hizo, la pintura de un león. Y pues detrás de cada pintura, detrás de cada escrito hay una historia, Michelle. Sí, también hay, bueno, ahorita más adelante vamos a entrar en lo que es la definición del arte y por qué el arte no es cualquier cosa, sino que involucra unas técnicas, involucra un trabajo y por supuesto involucra un mensaje. Entonces, Bueno, sí. mostrémosle ahí, Juan Carlos, tu última pintura. Este es
Bueno, es un león que estoy haciendo, ya lo hice. Es con carboncillo. Y ahora estoy metiéndome en el mundo del hiperrealismo y estoy haciendo este retrato. Lo estoy terminando. Chévere, se ve como bueno. Bueno, porque tú eres un pintor, un dibujante, por eso estás aquí. Entonces, pues vamos a definir, Michelle, qué es arte. Bueno, creo que lo principal para entender lo que es esta esfera y cómo se ha corrompido esta esfera es iniciar, como dijimos, con la definición. Entonces, bueno, creemos que el arte debe comunicar la belleza, justicia y verdad. Y según el diccionario Noah Webster, el arte es la disposición y modificación por medio de habilidades humanas para lograr un propósito. Y este propósito trae descanso, belleza y comunica un mensaje, como pudimos ver con la obra maravillosa que nos mostró aquí el señor Polanco. Y en verdad, sí, es como ese es el deseo de Dios para la esfera del arte, que pueda comunicar, porque el arte sí comunica. Y creo que muchas veces como jóvenes decimos como, no, la música que yo escucho no tiene nada que ver con quien yo soy, o lo que dibujo no tiene nada que ver con quien yo soy, o lo que yo veo no tiene nada que ver con quien yo soy. Sin embargo, cada cosa con la cual interactuamos comunica un mensaje. Y una definición más del mundo, diríamos, es la que otorga Google, que dice que el arte es la actividad en la que el hombre recrea con una finalidad estética, un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas, valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. Así que dentro de esta definición, realmente no hay un propósito establecido, sino que simplemente la finalidad es estética, lo cual puede ser relativo. Me parece muy importante la base del arte, de las comunicaciones en total, el arte, arte, medios y entretenimiento. Porque aquí tú hablas bien claro en la definición que la belleza tiene que estar como base, la verdad tiene que estar como base de todo lo que uno hace. Pues preguntémosle a Juan Carlos, nuestro invitado hoy, qué piensa de esto, qué piensa de esa definición que tú tienes ahí, que tiene que estar como base de cualquier forma de comunicación o como base de lo que él hace de la pintura, del dibujo, tiene que estar ahí orden, belleza, verdad. Juan Carlos, ¿qué piensas de esto tú? No, efectivamente lo que decía Michelle es toda la razón. Nosotros como la definición para el cristiano en sí del arte es usando lo que nos rodea, ya sea material, inmaterial, sonido, imagen, físico, todo lo que sea, para copiar y manifestar los atributos de Dios. Esto puede ser amor, inteligencia, planificación, conocimiento, un montón de cosas, identidad sobre todo, propósito. Todo lo que yo tengo que hacer como artista tiene que cumplir un propósito, tiene que ser para bendición. Para comenzar, tiene que glorificar a Dios, ¿cierto? Y para bendecir a las demás personas a través de mis talentos e identidad también. Todo lo que yo haga tiene que ser algo que la gente entienda, que sea bien planificado, que sea bien, digamos, bien hecho, que haya técnica, que haya digamos, ese conjunto de dogmas que nosotros como artistas debemos cumplir para que la obra resulte en armonía absoluta. Tremendo. Porque hablando de esto, pues yo estaba leyendo un poco acerca de la historia y nos damos cuenta que los cristianos hasta el siglo pasado tenían una orientación hacia la vida que decía que todas las cosas eran espirituales y sagradas. O sea, la base en el siglo pasado, estamos hablando entonces del siglo XIX, porque estamos en el siglo XXI, ¿no? Pero realmente estamos hablando del siglo XIX, en donde la base de toda comunicación, de toda pintura, de cualquier escultura, de cualquier cosa que se hiciera, la base tenía que estar orientado en cosas espirituales y sagradas. Solamente que en el siglo XX, que estamos en el siglo XXI ahorita, en el siglo XX, pues se comenzó a deteriorar esa idea de que las cosas estén basadas en cosas espirituales.
Por esa razón hoy en día, Juan Carlos y Michelle, tenemos una generación de personas, en primera instancia, que no tienen el entendimiento claro de lo que es la belleza, no tienen entendimiento claro de lo que es la verdad. Y entonces pintan, escriben, cantan, hacen esculturas, lo que sea, no basado bajo ese principio. Eso está pasando siglo XX y eso ha traído pues ciertas consecuencias a la sociedad. Juan Carlos, ¿qué poder entonces tiene el arte para realmente influenciar una sociedad? No, o sea, dentro de la cultura el arte cumple un rol fundamental. Es el reflejo de la cultura, es una manera en la que la gente se manifiesta, digamos, conforme a lo que sienten, a lo que ven, conforme a cómo funciona su vida día a día. Y obviamente si la sociedad está mal, todo lo cultural que hagan, incluyendo el arte, ya podemos ver el tema de la música, el tema de las pinturas, el tema de como lo de postmodernismo, lo de vanguardismo está, digamos, afectando esta diferente esfera, mezclándola con una generación, obviamente, ¿cómo se llama? Que lo que ellos sientan es algo que digamos, el endiosamiento del yo, del cuántos likes tengo, cuántos seguidores tengo, cómo soy yo en redes sociales, lo popular que soy, lo popular que no soy, afecta también. Muy bien, Michelle. Así que en ese aspecto podríamos decir que la corrupción del arte parte es del individuo y de lo que hay dentro de él. Y justamente por eso, lo que tenemos ahorita es una generación en la que, como tú hablabas, lo que importa son las emociones. Así que en el arte se ha cambiado la definición del arte y el arte ya no es algo que tenga que transmitir un mensaje bueno, verdadero y justo, sino que el arte es algo que transmite tus emociones, cómo te Exacto. sientes. Uh-huh. Entonces, todo es arte, todo se convierte, no es necesario que yo haya estudiado 5 años, me haya perfeccionado en alguna técnica, lo único que tengo que hacer es llegar un día enojado, agarrar una brocha con pintura, tirar la pintura al muro y ponerle a ese cuadro ira. Y la gente, te lo compra como si fuera algo fenomenal. Solamente emoción, no hay anarquía, no hay orden, no hay técnica, no hay planificación, no hay nada, solamente algo emocional. Por eso el Salmo 19:1 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Las obras de Dios revelan su amor por nosotros y son dignas de ser observadas, representadas y reflejadas en las obras de arte. Solamente contemplando la creación de Dios, nosotros podemos ver ahí en el universo, en un atardecer, cuando el sol se está poniendo, al lado de un río, cerca de unos árboles frutales, en fin, viendo un pasto verde, viendo unos animales también exóticos, lo que sea, nosotros podemos ver la obra de Dios y podemos ver que toda esa obra de Dios anuncia la obra de las manos de Dios. Entonces, el arte en su esencia tiene que reflejar la intervención de Dios, tiene que reflejar a Dios en sus diferentes facetas de su carácter. Como tú dijiste, Juan Carlos, una pintura, alguien puede reflejar enojo, puede reflejar muerte, puede reflejar alguna cosa diabólica, puede reflejar una filosofía determinada, ¿no? Por eso el comunismo, el socialismo, la educación progresiva han tomado el arte y a través del arte están transmitiendo sus enseñanzas, su filosofía para engañar a la juventud, engañar a las personas y ellos puedan darse cuenta de que se den cuenta que realmente Dios no existe, sino que todo es obra como de la casualidad. Por eso es lo que tú decías de la pintura, ¿no? Una pintura en el sentido, tirar pintura así, tirar y hacer un poco de movimientos. Yo estoy mirando un video de un hombre que pone una caja de pintura
amarrada de un hilo. Amarra un cordel, Abajo, le hace le hace unos forados al tarro y comienza a dar vueltas. y pone el tarro ahí para allá y para acá, para allá y para acá. Y es muy interesante, ¿no? Porque lo No, que... el artista se enoja, yo me enojo por el malgaste de materiales. Pero bueno, hoy en día a cualquier cosa le llaman arte, ¿no? Arte. Claro. Por ejemplo, en la educación es algo en lo que yo personalmente no estoy de acuerdo cuando estamos educando a los niños, ¿no? Que los niños se les está enseñando a pintar, a colorear, se les está enseñando los límites, ¿no? Que a través del arte se enseña carácter, ¿no? El niño se le enseña que hay un límite, que el color amarillo no puede salir de este círculo, no puede salir de esta línea. Entonces el niño mientras pinta, mientras aprende a pintar o a escribir, está desarrollando carácter. Pero entonces hay algunos padres, la filosofía moderna de educación, el niño comienza a hacer así garabatos para allá y para acá y lo aplauden, le dan premios. ¡Qué cosa tan bonita! Este niño sí sabe pintar. Y el niño se vuelve un artista. El niño crece pensando que cualquier cosa hay que aplaudirle, cualquier cosa hay que celebrarle. Y ahí viene el deterioro, Michelle, ¿no? Porque estamos hablando. Ahí viene el deterioro, la corrupción de lo que es bello, de lo que es ordenado, de lo que es verdad. Porque los mismos padres, desde el inicio de la vida de los niños, no le enseñan que hay un orden, que, como está diciendo Juan Carlos, de que hay unas reglas bien definidas para pintar. Michelle. Sí, y justamente, bueno, cuando hablamos de todo esto y de cómo ahora cualquier cosa le llama arte, pensaba en las esculturas de un hombre que se llama Mauricio Catelán, que, bueno, es bien famoso por una escultura que es la famosa banana pegada a la pared. Pero estuve estudiando un poco más las esculturas, entre comillas, de este hombre, que son todas una perversión, como, bueno, aquí se ven los caballos, aquí se ve Hitler, y bueno, aquí otro caballo. Y en verdad es como, a esto se llama arte. Y esto se vende por millones. Y esto es lo que dicen, no, ese es el arte del siglo XXI. Realmente es como nuestra generación ya no se caracteriza por obras de arte hermosas y bien realizadas, sino que se caracteriza por cosas como estas, en las que no hay un propósito, en las que no hay un mensaje, sino que hay una simple expresión de lo que el artista pudo sentir o una simple expresión de algo que él pensó y tal vez no eran ideas, o bueno, podemos ver que no eran ideas nada correctas ni ordenadas. Me llama la atención ese banano que pusiste ahí. Un banano con una cinta en la pared. Ya es una obra de arte. Sí. ¿Qué te parece? A ese No, nivel hemos llegado. Ese banano, una historia, bueno, la historia de ese banano, lo compró un hombre que tiene plata. Un hombre que tiene mucho, lo compró porque esa exposición valía mucho dinero. Y, o sea, curiosamente valía mucha plata, el del bananito pegado con la cinta. Y el hombre, cuando compró esa obra de arte, sacó el banano y se lo comió. En un gesto de burla, como que el absurdo que estaba haciendo, a lo que hemos llegado. Así es. Así, entonces, aprovechando que te tenemos a ti aquí, Juan Carlos, que eres pintor, ¿por qué razón, o mejor dicho, vamos con la idea original, cómo podemos iniciar el proceso de devolver la idea del arte, sacarla de su daño, sacarla de su deterioro, y cómo podemos llevarla a que comience a reflejar lo que realmente debe ser? Bueno, para comenzar, algo que dijo usted antes sobre lo que las filosofías comunistas socialistas han comenzado a hacer desde hace un siglo atrás, es que como es una filosofía que quiere reemplazar al Dios por el Estado, obviamente el individuo es más vulnerable cuando tú no le quitas los valores. Y esos valores, ¿quién te los da? Te los da la familia y te los da la iglesia, ¿cierto? Las esferas de la sociedad funcionan de esa manera. Cada uno tiene que funcionar como una máquina, pero ninguna tiene que sobrepasarse por encima de otra. Todas corresponden al mismo nivel ante Dios. Entonces, al comenzar eso, o sea, estamos hablando de Lenin, que Lenin odiaba el cristianismo, odiaba la familia monogámica,
¿Por qué? Porque eran los fuertes ante el adoctrinamiento estatal. Por ende, él fue el que comenzó este tipo de campañas culturales para destruir todo ese tipo de valores, digamos. La Unión Soviética fueron los primeros en aprobar, en legalizar el aborto. Fueron los primeros digamos, en hacer todo tipo de libertinaje sexual para los jóvenes, promover la sexualidad desenfrenada, un montón de cosas porque querían destruir este tipo de valores. Tengo aquí un dicho de Alexandra Kollontai, que fue una activista rusa, escritora feminista de estas comunistas, dice: el Estado de los trabajadores acudirá al auxilio de la familia, sustituyéndola. Gradualmente, la sociedad se hará cargo de todas aquellas obligaciones que antes recaían sobre los padres. Y Anatoly Lunarchevsky, que fue ministro de Educación de la Unión Soviética, dice: este pequeño centro educativo que es la familia, esta pequeña fábrica, toda esta maldición que llegue a ser un pasado caduco. O sea, el objetivo de ellos era dejar al individuo completamente expuesto ante las maquinaciones del Estado, porque el Estado tiene que ser el nuevo Dios. Y hoy en día, si el Estado te da todos los placeres que tú quieres de tu carne, digamos, que se activan, digamos, obviamente el Estado se llega a convertir en el nuevo becerro de oro. Y ellos culturalmente lo entendieron. Comenzaron a hacer ese tipo de campañas en la cultura, en letras y en el arte. En el arte también metieron mucho eso de, digamos, de hace lo que tus emociones digan, es arte igual, promover la pornografía como un tipo de arte, promover algo sin sentido, el emocionalismo, el vanguardismo, algo que cayó muy feo en los 60 en los Estados Unidos, ahí con el movimiento hippie, con todo ese tipo de cosas, la drogadicción, todo ese tipo de cosas. Entonces, como ellos han ido promoviendo este tipo de cosas a tal punto de dejar a los valores familiares fuera, los valores cristianos fuera, o sea, dejar al individuo completamente indefenso de ese tipo de resguardo, tomando en cuenta que la familia es como digo yo, es el escudo ante si un niño llega a la casa y le dice: hoy día aprendí en el colegio que un niño puede cortarse sus genitales y llenarse de hormonas como si fuera un pollo de Monsanto y hacerse pasar por mujer, el papá va a llegar y le va a decirle: no, tú eres niño aquí acá. ¿Por qué? Porque la familia es el último resguardo ante las manipulaciones del Estado. Entonces, dejando el arte sin este tipo de dogma cristiano, de dogma moral, es mucho más fácil que el Estado se convierta en el nuevo Dios, en el nuevo becerro de oro de este tipo de personas. Y ahora lo podemos ver. Son ellos los que promueven la cultura, digamos, y están promoviendo, por ejemplo, no sé, allá en Chile están promoviendo artistas completamente, gente que hace pornografía, o sea, explícitamente, están promoviendo todo eso. Es porque se ha llegado a ese punto. Ese es uno de los puntos. Y el otro es que la iglesia se ha dejado de lado. La iglesia se ha envuelto en lo que es este cristianismo de búnker, se ha encerrado en la iglesia y ha tomado el predicar la palabra para que las personas entren a la iglesia y no salgan. Y por culpa de eso hemos creído que el cristianismo es una religión más. Entonces ellos se defienden y dicen: no, si tú eres cristiano está bien, si te hace bien para ti, para tu vida personal, toda, pero no vengas a traer eso a las artes, no vengas a traer eso a la economía, a las culturas, a la educación, porque van separados. Y eso ha dejado que ellos pongan las reglas de lo que es moral, o sea, lo que es bueno en el arte, lo que no es bueno en el arte, y ha dejado que nosotros los cristianos nos veamos completamente incapaces de entrar en ese mundo, porque dejamos que ellos coloquen la regla de eso. Tienes silenciado el micrófono, Rick. Está silenciado, parece. Es que Miche me dijo que lo silenciara y yo soy muy obediente. No, lo que tú estás diciendo
que es muy importante, la gente como que no hace la conexión, porque detrás del arte, detrás de la música, detrás de un dibujo, detrás de una canción, detrás de una dramatización, hay una filosofía. Y pues el Estado que ha querido desechar a Dios, entonces está usando el arte como estrategia para transmitir su filosofía estatista, filosofía de control, filosofía de liviandad, de inmoralidad. Hoy en día, por ejemplo, las redes sociales están llenas de, por ejemplo, Instagram, el TikTok. Yo me metí al TikTok por la campaña que estaba haciendo al Senado de la República y tenía que estar en todos los medios. Pero el TikTok, entre otros medios, ya son manifestaciones sin ninguna reserva de inmoralidad. Hay programas de televisión, muchos programas de televisión que son realities, shows en donde la inmoralidad es rampante, en donde a través de concursos, competencias, a través de juegos y todo esto, entonces se está transmitiendo una filosofía y no se está transmitiendo ni belleza, ni orden, y menos se está transmitiendo verdad. Entonces, Juan Carlos, tú que eres pintor, para que tus pinturas tengan sentido, ¿tú cómo inicias ese proceso de elaborar? Vas a hacer un león. ¿Por qué vas a hacer un león? Porque el león tiene que tener sus límites, su orden, todo el asunto. ¿Por qué razón? Mire, esa pregunta me la hice yo hace tiempo. ¿Cómo impactar, cómo yo cristiano puedo hacer un dibujo y que ese dibujo sea cristiano también? ¿Cierto? Quería hacer eso. Entonces, en un dibujo que hice, por ejemplo, hace tiempo hice un búho, no sé si se acuerdan, hice un búho, y al búho le hice, en el reflejo de los ojos, le hice las tres cruces, como si el búho hubiese estado presenciando el momento de la crucifixión y medio eclesial. Entonces, ¿cómo yo reflejar el carácter de Dios en el arte sin caer en lo eclesial, sin caer en lo religioso, digamos? Entonces, eh, está todo digamos, en el orden. O sea, Dios es un Dios de orden. Y aquí, obviamente, los que saben van a separar en tres partes lo que es arte sin Dios, una tiranía artística y un arte ordenado completamente. Entonces, el arte sin Dios es un arte en el que Dios no está glorificado, sino el hombre, es la emoción del hombre. Y aquí podemos ver lo que estábamos mostrando antes, exponentes como, no sé, podemos ver como Jackson Pollock, que fue un man que tiraba gotitas de pintura en el este y millones de pesos digamos, su arte. En la tiranía artística, disculpe, para terminar lo de la anarquía artística en este arte sin Dios, esto termina en anarquía completamente. No hay un diseño original, no hay diseño, no hay planificación, no hay propósito, no hay identidad, que es lo más importante. El dibujo tiene que tener identidad, tiene que hablar por sí solo. Si yo voy a un museo y está el artista adelante de su exposición explicando lo que significa, eso no es arte porque no tiene identidad. El dibujo en sí tiene que hablar por sí solo. Y si yo veo un montón de manchas, no voy a entender lo que es eso. Por otro lado, tenemos la tiranía artística, que es este tipo de normas que intentan reflejar un sustituto de la verdad, más no lo hacen y terminan distorsionando completamente la verdad. ¿Qué es lo que es la tiranía? La tiranía es una distorsión del orden. Por ende, podemos ver exponentes como Picasso, que Picasso siento que fue un pintor, si nosotros vemos la época azul de Picasso, hacía buenos retratos, pero ¿con qué se hizo conocido? Se hizo conocido con el cubismo. ¿Y qué era el cubismo? El retrato de una mujer con un ojo acá, la boca acá. O sea, es algo completamente distorsionado de la realidad. ¿Por qué? Porque era lo que la gente estaba comprando en ese momento. Y por eso se hizo famoso y por eso comenzó a hacer ese tipo de cuadros. A tal punto de distorsión de orden que la gente decía, esto es verdadero y lo que estabas haciendo antes.
Y si nosotros nos vamos al arte bíblico, al arte cristiano, obviamente con el propósito de glorificar a Dios, nosotros vamos a ocupar técnicas, vamos a hacer principios. Obviamente nuestro cuerpo tiene unas ciertas dogmas geométricos que si nosotros los dibujamos, hacemos por ejemplo, el rostro humano, que mi ojo tiene que caer al medio de los dos ojos, mi nariz tiene que caer, tiene que caer 3 veces en mi cara, y así, o sea, y así podemos lograr la armonía. Así O podemos, sea, todo tiene que ser proporcional. claro, todo proporcional, la idea que refleje el carácter de Dios, o sea, el orden de Dios. Nosotros somos pequeños creadores, al igual que Dios, podemos crear vida, hijos, podemos hacer un montón, pero obviamente, como ha pasado como ha pasado en la Biblia y en la historia, nosotros las bendiciones que Dios nos da las podemos construir en maldiciones y podemos confundir a generaciones enteras. Entonces, cuando yo como dibujante quiero reflejar el carácter de Dios, lo primero que tengo que hacer es orden, es planificación, es identidad, saber qué es lo que quiero dibujar. Ahora yo puedo dibujar, por ejemplo, el león. Yo lo dibujé y obviamente yo no tuve ningún, digamos, motivo como o sea, subconsciente como para hacerlo, algo más como que puedo decir, como tan artístico para hacerlo, pero cuando lo hice cumplí todos los dogmas para hacerlo, o sea, los bellos, le dediqué tiempo, le dediqué la técnica que ocupé, que es carboncillo difícil, un montón de procesos por el que tuvo que pasar para que se pueda reflejar lo que hoy se está reflejando en el dibujo, que es orden. Wow, y bueno, con respecto a esto, bueno, yo no soy como tal artista, pero estoy estudiando diseño. Y muchas veces, cada vez que hago un diseño es como, bueno, al principio me preguntaba lo mismo, como, bueno, ¿cómo puedo hacer que esto refleje el carácter de Dios, pero sin llegar a hacer, no sé, simbolismos o hacer como, sí, como tú decías, como llegar a un extremo en el arte? Y creo que algo que me ayudó muchísimo, además de esto, de comprender que realmente es el carácter de Dios se refleja en el esfuerzo con el que se haga, en la responsabilidad, en el orden. Ujú. También fue los Sí. 7 afectos naturales, que bueno, son 7 afectos que aprendimos con la señora Catherine Dang y son amor por Dios, amor por la palabra de Dios, amor por la naturaleza, amor por la familia y el hogar, amor por el aprendizaje, amor por la individualidad dada por Dios a otros y amor por la libertad. Y creo que esto me ha ayudado un montón el comprender estos amores, como esos amores, esos 7 afectos naturales, un momento de hacer cada diseño, también al momento de escribir cada ensayo, como que me ha llevado a entender, bueno, Dios está en medio del amor por la familia, Dios está en medio de la justicia, Dios está en medio del amor por la libertad, y eso es lo que se debe transmitir. Claro, Martín Lutero tenía una frase, un dicho que decía, el zapatero cristiano no se identifica por aquel que hace cruces en los zapatos, sino se identifica por aquel que le hace los zapatos con calidad, con esmero, con tiempo, a tal punto de que el objetivo no es, obviamente es fin de lucro, ganar plata, pero es más que eso, es bendecir a las personas. Yo cuando he hecho digamos, dibujos, y la mayoría de mis dibujos yo los sorteo, hago rifas, ¿no? Entonces cuando alguien se lo ha ganado, después me mandan un video y a mí se me alegra, de verdad se me alegra el corazón ver que el dibujo que hice está en el muro de una persona que lo está valorando y entiende que de verdad es de bendición para su casa. No es algo que digamos que yo hice a la diestra y siniestra y por una imposición ideológica yo digo que es arte y me tienen que creer que es arte. Y no, yo le dediqué tiempo, le dediqué esfuerzo, le dediqué esmero a cualquier tipo de arte que yo hago, porque sé que la persona que lo va a tener, quiero que esa persona se sienta bendecida por eso. Entonces cuando me mandan eso, para mí es como el pago, es como, espectacular. Miren. Muy importante esa parte que tú dices, porque es que la gente piensa, y por esa razón le han cogido como rabia a una de las cosas cristianas, porque la gente piensa que para que algo sea cristiano, tiene que ponerle un versículo bíblico, tiene que ponerle una cruz, como tú dijiste, un pescado, algo que diga, algo que diga algo sobre el cristianismo. Pero esa es una concepción equivocada, una conclusión equivocada
de lo que es cristiano, ¿no? Algo que es cristiano refleja la verdad, algo que es cristiano refleja lo íntegro, algo que es cristiano, cualquier obra, pues fortalece, bien sea en este caso la familia, la idea de familia entre un hombre y una mujer, o refleja lo que es apartarse del mal. No necesariamente tiene que decir, como dice aquí Filipenses 4:8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto medita, dice Filipenses 4, allí está la base. ¿Cómo sabemos nosotros que lo que hacemos es buena arte? Pues tiene que pasar por ese filtro, ¿no? Y porque recordando lo que dice Proverbios 23:7, dice, pues como piensa dentro de sí, así es. O sea, el hombre que hace, que sea el que escribe una poesía, o el hombre que hace un dibujo, o que monta una compañía de danza, o una compañía de teatro, lo que sea, ese hombre en lo que hace va a reflejar lo que está dentro de sí. ¿Qué es lo que tiene dentro de sí? ¿Tiene el cristianismo o tiene el paganismo? Claro, lo que está en tu corazón refleja posterior. Ustedes recuerdan que en la historia nuestra, en la historia universal, hay un proceso en donde se ha desarrollado lo que es arte. Hay algunas épocas importantes en la historia y, por ejemplo, siempre en estas épocas lo que ha marcado la diferencia es la Biblia, en donde la Biblia ha marcado la diferencia, donde se ha guardado, donde se ha tenido en cuenta, en donde se ha preservado más la libertad de los individuos. Y, por ejemplo, los grandes establecimientos monásticos, ellos fueron los que protegieron el arte cristiano. Los monjes fueron los que ellos mismos practicaban y enseñaban al pueblo. Claro. Les enseñaban y le decían cómo hacer las cosas. Le enseñaban a la gente el arte a través de cosas prácticas, agricultura, metalurgia, construcción, bellas artes, artesanías, en fin, los monjes fueron muy importantes. También los monjes, pues ellos preservaron la Biblia, porque ellos se dedicaban a escribir la Biblia, se dedicaban a preservar, a cuidar los libros que eran los más atacados en la historia. Cuando en el tiempo del barbarismo, los bárbaros cuando conquistaban un pueblo, lo primero que hacían era destruir toda clase de arte. Libros los quemaban, pinturas las destruían. Querían dejar a la gente fuera de su cultura, fuera de que al ver los dibujos, que al ver, leer los libros, no tuvieran como el recordatorio Claro. de la verdad, de Dios. Entonces pues trataban de destruir todas esas cosas. No, y aparte de destruirlo, modificarlo a contar una versión completamente distorsionada de lo que es la verdad. Y eso hasta el día de hoy lo podemos ver con la juventud de ahora. Que puede que no sea del lado artístico, pero también está dentro del lado de la esfera de la cultura. Ellos se han dedicado a eliminar la historia, en el caso de Chile y Colombia, y contar una versión que les conviene a ellos, a tal punto de que los jóvenes hoy en día son útiles a ellos, son como carne de cañón, digamos, para ellos. Así es, Michelle. Y bueno, también pensaba, hay un artículo de David Hamilton, que es un misionero, bueno, es bastante famoso en lo cristiano, pero tal vez no en todos los entornos. Y bueno, él escribió un artículo en inglés que dice Dios revelado en el arte. Y bueno, según él, el propósito de Dios para la esfera del arte o de la celebración es fortalecer la esperanza y construir comunidad. Creo que justamente por eso es que siempre se afecta primero el arte y la historia y la cultura y la identidad de una nación para así empezar a invadir. Disculpa por eso. Un segundo. Está muy bien, Michelle, muy bien. Bueno, como
Pensaba en realmente el hecho de cuando se destruye el arte de una cultura, pues se destruye su historia, se destruye parte de su identidad. Y creo que esto tiene que ver, o hay un principio muy claro en la Biblia cuando leemos Romanos 1:20, que dice que porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Así que yo creo que las cosas hechas realmente deben pretender comunicar las cosas invisibles de Dios. Y cuando se pierden estas cosas que comunican las cosas invisibles de Dios, cuando se pierde el verdadero arte, cuando se pierde el verdadero amor por lo que Dios ha creado, es cuando la humanidad tiene que romperse, por el desconocimiento de lo que es el arte y lo que es la belleza. Tremendo, tremendo, tremendo. Ahí hay un periodo muy importante, por ejemplo, el periodo del el Renacimiento antiguo, que fue en el 1400, en el 1500 y posteriormente vino el 1500, 1600, que se llama la época del Renacimiento. Y nosotros miramos que a estos periodos pertenecen poderosos maestros, gente que escribió y pintó en base a los principios bíblicos, como Rafael, Leonardo da Vinci, Correggio, Miguel Ángel. Y toda esta gente desarrolló el arte, la pintura, basados en principios bíblicos. Todo lo que pintaban, todo lo que hacía, tenía que reflejar, pues, la idea de verdad, como estamos hablando. Tenía que reflejar, por ejemplo, reflejar qué es malo, qué es bueno. No que la gente al ver, como decía Juan Carlos, ver una pintura y se confunde. Una pintura, ¿eso qué es? ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Y a veces uno ni le llama ni siquiera la atención porque es tan confuso lo que transmite, pero en el Renacimiento, estos pintores que nosotros tenemos, grandes pintores, grandes maestros, cuando uno ve esas obras de arte que reflejan pues el mensaje cristiano, uno solamente lo que hace, uno lo que hace es, wow, era cosa tan, o sea, no solamente los dibujos, los colores, sino que uno miraba eso inmediatamente, miraba ese dibujo sin necesidad de ver un versículo bíblico ni nada, uno veía que reflejaba o ve todavía, porque hay pinturas de esas todavía se conservan, refleja un mensaje claro y conciso. Entonces, Juan Carlos, cuando hay confusión en la pintura, ¿qué ocurre con eso? ¿Cómo hacemos para quitarle a los niños, a la sociedad, esa idea confusa que cualquier cosa es arte? Para comenzar el cristiano comenzar a meterse sin miedo. ¿Por qué? Hoy en día un cristiano quiere meterse y te dice, sí, puedes estar acá, pero no hables de Dios. Esa regla, ¿quién la puso? ¿En qué momento, o sea, con qué derecho me están diciendo a mí que yo no puedo expresar mis creencias en el lugar donde estoy? ¿Quién puso esa regla? ¿Por qué nosotros jugamos en el jueguito de ellos? ¿Por qué dejamos que ellos pongan esa regla? Es una regla que nadie puso. Entonces el cristiano tiene que ser, no estoy diciendo que sea peleador, pero sí tiene que ser conflictivo y confrontador en eso. O sea, no podemos meternos en un ejército y cuando estemos en una batalla sorprendernos, porque no. Tenemos que ser así, no tenemos que dejar callar, ni mucho menos intimidar por aquellos tipos de filosofías que se impusieron de la nada transgiversaron todo y hasta el momento nos dejaron afuera y y no nos dimos ni cuenta y ahí quedamos, ¿cierto? El segundo libro de Crónicas, 12:32, dice que cuando estaban eligiendo a los hombres a los hombres de David, decía y que de cierta tribu se eligieron a 200 principados que eran entendidos en sus tiempos y que eran lo que sabían qué es lo que tenía que hacer Israel. O sea, nosotros como iglesia tenemos que saber qué es lo que está pasando en los tiempos de ahora. No tenemos que escondernos en la iglesia y tomar esa iglesia como si fuera, como dije antes, un búnker, digamos, donde nos escondemos ahí y si evangelizamos será para seguir metiendo gente a la iglesia y no influenciar al mundo de manera bíblica. O sea, nos hemos encerrado y hemos dejado que el enemigo tome el territorio completo de casi todas las esferas de la sociedad.
estamos hablando de arte, estamos hablando de política, estamos hablando de un montón de cosas, y ahí nos hemos quedado. Para comenzar tenemos que hacer eso, que meternos sin miedo, digamos. Está en silencio, Pastor Ricardo. El tiempo se nos ha ido, Michelle, Juan Carlos. El tiempo pasa muy rápido aquí. Tus pensamientos finales, Michelle. Bueno, yo creo que un breve resumen de algunas de las ideas que hemos dado aquí es el hecho de que, bueno, cuando las ideas de Dios están incrustadas en lo que es el arte, la verdad puede resonar en la cultura, no solamente para los cristianos, sino que puede resonar y llamar la atención de muchos otros, que es parte de lo que hace también el Ministerio King's Kids, que es un ministerio que aquí en Bucaramanga se orienta a las artes y a comunicar el mensaje de Dios a través de las artes. Lo que hace Juan Carlos Palanco, que hace a través de sus obras, la excelencia de sus obras, comunica quién es Dios. Así que no olvidemos el valor de esta esfera para dar el mensaje de la salvación a las personas, para dar el mensaje de lo que es justo, de lo que es bueno, de lo que es santo a las personas y marcar un referente en medio de esta generación que, bueno, en la que todo es relativo y en la que todo puede estar. Bueno, damos gracias a Juan Carlos. Juan Carlos es pintor y él enseña a los niños y a los jóvenes y a las personas a pintar. Si alguien está interesado en recibir clases en Colombia, en Bucaramanga, sobre pintura y quieren tener un artista famoso chileno, pues comuníquense con Juan Carlos. Nosotros a través del programa podemos darle a usted interesado el contacto de Juan Carlos Polanco, chileno, pintor, artista cristiano. Gracias, Juan Carlos, por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias a ustedes. Muy bien, Michelle, nos vemos el miércoles. El miércoles vamos a tener un programa, pues estar hablando acerca de los cristianos y el comunismo. Va a ser un programa muy interesante, ya que estamos a las puertas de las elecciones presidenciales en Colombia y el comunismo se está metiendo muy fuertemente. Así que gracias por acompañarnos, Juan Carlos. Gracias, Michelle, por estar con nosotros. Bendiciones del Altísimo. Igualmente. Bendiciones. Saludos. Saludos, Michelle. Que estés bien. Adiós. Bendiciones, Pastor Ricardo. Bendiciones.